que el plan B, de lo que ocurra con el plan B, se va a decidir el futuro de México en el 23, pero sobre todo en el 24 y de ahí para adelante. Sí, y no estás exagerando, porque si se mantiene este plan B, si ya de por sí en este momento podemos creer que el 24 puede ganar Morena, con este plan B ganaría necesariamente Morena. Es que de aprobarse esa reforma, este famoso plan B, estaríamos frente a un escenario realmente peligroso en donde en el 24 estaría el gobierno haciendo lo que quisiera con el resultado de las elecciones. ¿Cuál es? Es de veras algo atroz este plan B. Enhorabuena de estas acciones de inconstitucionalidad y confío que la Suprema Corte de Justicia proceda y no permita que entre en vigor esta reforma y estas leyes promovidas por el plan B. A ver, para los que no somos abogados, ya entendimos que hubo una reforma y no pasó. Sí. Ya medio entendimos que López Obrador agarró partes. O sea, explícanos por favor qué es lo ilegal de lo que está pasando, qué cosas ilegales hizo López Obrador con esta reforma. Voy a intentar ser muy claro y muy breve. Por favor. La Constitución señala ciertos lineamientos. Sí. Lineamientos en cuanto a las elecciones, en cuanto al INE. Y las leyes que se aprobaron con el plan B están en contra de esos lineamientos. Y en contra de la Constitución no puede haber ninguna ley. Por eso se habla de acciones de inconstitucionalidad, porque estas leyes están en contra de la Constitución. Y aquí volvemos a lo que en alguna ocasión platicaba con ustedes a propósito de la pirámide jurídica de Kelsen, de que están las leyes constitucionales, las ordinarias, las reglamentarias y las individualizadas, y que no se puede ir en contra de las leyes constitucionales, en contra de la Constitución, a través de una ley ordinaria. Pero estas leyes que agarró López Obrador con pluma y dijo, quiero poner esto, ¿o de dónde? Sí, estas leyes son las iniciativas enviadas por el Ejecutivo al Poder Legislativo, y el Legislativo las aprobó con una minoría normal, no con la minoría de las 2/3 partes que se requiere para la constitucional, lo que no alcanzó él. Y entonces se fue por ese atajo. Me estás hablando en español. ¿Los pinches diputados de Morena aprobaron algo ilegal? Sí, señor. Claro. Chingón. Sí. Pero, sigan votando por Morena, y por los legisladores, son unos chingones. Pero además, fíjate, éticos, Carlos, honestos. Gerardo, a ver, ¿cómo es posible que lleves a cabo elecciones con un plan B inconstitucional? Así es. ¿Cómo es posible? Sí, así es. Bueno, es decir, pretendes convocar, organizar un proceso electoral inconstitucional. De alguna manera, haces una observación muy atingente y muy inteligente, la que estás haciendo tú, Beatriz. Efectivamente, se está pretendiendo convocar a elecciones con un marco jurídico inconstitucional. ¿Por qué? Porque se está en contra de los principios marcados por la Constitución General de la República. Pero además, fíjate, a ver si ¿Y los senadores qué onda? No, pues los senadores, digo, además como, mira, es que lo acaba de decir Everardo, como se trata de aprobar una ley secundaria, así es. Entonces no se requiere las dos terceras una mayoría partes, calificada, y entonces así es. Pues lo van a aprobar, es decir, como lo aprobaron en la Cámara de Diputados. Exactamente. ¿No? Ya se aprobó ese plan B. Ahora fíjate. Ya se aprobó. Sí, ya. Y precisamente por eso están las acciones de inconstitucionalidad, para atajar esa ley. Ahora fíjate el trasfondo, porque aquí es muy importante decir, bueno, ¿y por qué promueve el gobierno o el presidente, por qué promueve una reforma inconstitucional? ¿Cuál es la finalidad? Pues la finalidad de este plan B es nada más una, y lo ha dicho en repetidas ocasiones Lorenzo Córdoba. Se trata de que el gobierno y su partido tengan ventaja en las elecciones, y sobre todo en la del 24. Sí. Punto. De eso se trata. Y entre otras cosas muy preocupantes, te voy a decir lo que es que, a ver, ustedes los juristas deben de estar verdaderamente escandalizados. Por supuesto. Porque fíjate, una de las cosas que hacen, eliminan el PREP, el programa de resultados previos. Es decir, la noche
de las elecciones. Ah, ya no pueden decir No, quién no, es el que va ganando claro. según. No, Mira no, que. no vamos a poder conocerlo. No. Entonces, tú te imaginarás para qué lo hacen, ¿verdad? Lo que permite, ¿no? La manipulación movimiento, claro. de cifras que esto permite a Sí. espaldas de los Sí, ciudadanos. sí, como ha dicho el propio ¿No? Lorenzo Córdoba, se está descuartizando al INE. Sí. Como lo dijeron los 11 consejeros ayer. Sí. Se está materialmente acabando con el INE. El INE, que es la institución que garantiza que las elecciones se realicen de manera correcta y se respete el voto de la gente, está acabándose con esto. Es realmente grave. Enhorabuena de esta Tenemos marcha, un pero sobre video. todo que la Corte conceda y entienda estas acciones de inconstitucionalidad que han sido promovidas. ¿Qué video tienes, Juan? A ver, venga. Comienzo con 3 consideraciones. Primero, condeno la invisibilización que aquí, de nueva cuenta, se hace de 9 compañeros y compañeras, sobre todo, olvidando que este es un órgano integrado no por 1 ni por 2, sino por 11 consejeros y consejeras electorales. Segundo, agradezco que todas y todos, no 1, no 2, todas y todos los consejeros y consejeras electorales acompañen y hayan colaborado a nutrir este informe. Tercero, lamento que, por lo que aquí se ha dicho, se evidencie una vez más que haya quien votó una reforma que no leyó y que todavía no ha leído y por lo tanto no sabe qué contiene. El informe que hoy conocemos es un análisis de la mayor trascendencia en el contexto de la inminente entrada en vigencia de una reforma electoral aprobada por el Poder Legislativo. Se trata, el informe, de un recuento puntual de la multiplicidad de efectos, impactos y afectaciones que tendrá la reforma, el así llamado Plan B, en la materialización de la función electoral en nuestro país, es decir, en el funcionamiento y las capacidades institucionales del INE, en el cumplimiento de su mandato constitucional. Más importante aún, pero estrechamente vinculado con las afectaciones al INE y sus capacidades, el llamado Plan B impactará de forma determinante en las reglas del juego democrático y por consiguiente en la integridad de nuestro sistema electoral. Para decirlo en breve, la reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido colectivamente a lo largo de 3 décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos. Nadie ha dicho nunca que las reglas del juego democrático que nos hemos dado son perfectas o que jamás deban modificarse. Las reglas de nuestra democracia, como las de cualquier otra, están siempre sujetas a las adecuaciones que cada tiempo exija y siempre son perfectibles. Pero también, siempre, los cambios y reformas deben hacerse bajo condiciones mínimas que garanticen su viabilidad y sobre todo que no dinamiten, destacen, dicen algunos, los derechos políticos conquistados, ni las condiciones que le dan integridad a nuestra democracia que nos permiten tener hoy estabilidad política y paz pública. Pues sí, y luego mira, por ejemplo, los puntos, Lorenzo Córdoba ha sido una y otra vez muy claro, ¿no? Sí. En cómo esta reforma electoral pues atenta contra lo más importante, que es la libertad del voto, el respeto al voto. Pero fíjate simplemente la ley de comunicación que aprobaron, donde va a permitir que el presidente, los gobernadores, Sí. se conviertan en los principales propagandistas Sí. de sus candidatos. Es decir, te vamos a tener a un presidente de la República que se va a convertir al mismo tiempo en jefe de campaña, Claro, Sí. claro. y en promotor, ¿no? En defensor y en propagandista de los candidatos de Morena, lo que atenta, ¿o no, Everardo?, Por supuesto. contra las condiciones de equidad en Sí, un proceso electoral. Así es, y que va en contra de los principios constitucionales Sí. que están vigentes y que se quieren modificar a través de estas leyes. Por eso es que procede la acción de inconstitucionalidad. Es que constituye Eso, perdón, una eso verdadera... está en el Plan B. Sí. Esto Bueno, de en el plan. que cada gobernador le eche porras a su candidato. Sí, claro, Sí, sí, en el por Plan B supuesto.
Claro. Es que de veras es una monstruosidad jurídica. Es inconcebible cómo se aprobó por los diputados, cómo aprobó el Congreso, cómo aprobaron reformas que atentan contra la Constitución, leyes que van contra la Constitución. ¿Sabes cuáles son otras de las víctimas de este plan B? Nosotras las mujeres. ¿Por? Nosotras las mujeres porque, bueno, pues es un golpe a los derechos políticos de la mujer, porque ahora cada partido político pues está en libertad de respetar o no las cuotas de género para las candidaturas. No te puedo creer. Ah, bueno. Un gobierno socialista, un gobierno que dice defender los derechos humanos, un gobierno que dice estar a favor del respeto de la igualdad del hombre frente a la mujer, pretende aprobar una ley que nos desplaza nuevamente a las mujeres para participar en política en igualdad de condiciones que los varones. Porque entonces ahora los partidos otra vez van a poder a capricho decidir si las mujeres podemos acceder a candidaturas o no. Cuando, perdón, entre paréntesis, todavía los partidos políticos están dominados por machos. Sí, claro. Sí. Sí. Ahora dice el Universal, PRI, PAN y PRD van juntos contra el Plan B. Presentan acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Dime más. Bueno, que O sea, no sé contra quién, no sé a qué ministro le haya tocado conocer. Va a ser un ministro ponente, va a elaborar un proyecto y lo va a someter al Pleno. Lamentablemente, a veces la Corte es lenta y aquí tiene que haber velocidad, porque si no se aprueba antes de junio, que ya comienza la actividad electoral, entonces es tan grave como que queda vigente todo lo del Plan B. No sé si me he explicado. Sí. Estas acciones de inconstitucionalidad tienen que aprobarse antes de que comience junio, antes del 2 de junio. Para evitar Exactamente. que puedan ser aplicadas en el Exactamente. proceso Así. electoral que viene. ¿y se lo pueden Exactamente, dar a así. Yasmín, por ejemplo? ¿Mandé? ¿Le pueden dar ese caso a Yasmín, a la abogada no No abogada? sé de qué manera, sinceramente no sé cómo se hace el turno. Esto depende, en este caso, de la ministra o presidenta que va a determinar Mira, quién lo haga. que qué bueno que lo mencionas, Everardo, porque tengo una enorme esperanza en esta ministra presidenta Norma Piña, Sí. Yo que también, ha dado yo también. constantes muestras Sí. de estar decidida a defender la autonomía de la Corte. ¿eh? Sí. Y lo comentábamos, fíjate, Everardo, lo comentábamos Sí, el martes el aquí martes, pasado, sí. la reunión que tuvo la ministra presidenta con el secretario de Gobernación, seguramente te enteraste, Adán Augusto, y la consejera jurídica de Presidencia, donde tanto el secretario de Gobernación como la consejera llegaron a pedirle a la ministra presidenta pues que tomara en cuenta las preocupaciones del señor presidente Sí. con respecto al tema del Plan B electoral, con respecto al tema de Ovidio, con respecto al tema de los jueces que considera el gobierno que son corruptos. Entonces, la ministra presidenta le dijo con toda claridad al secretario de Gobernación, usted me viene a decir a mí que los jueces somos corruptos. Yo he sido juez y le puedo decir que si ustedes tienen algún caso y algunas pruebas, pues recurran a las instancias. Claro. Pero aquí no me vengan a presionar, ¿no? Entonces, yo tengo una enorme esperanza en que Norma Piña encabece una gran defensa de la autonomía y de la Constitución y sobre todo en este caso. ¿no? En este caso, que es trascendente. En este caso. Que es trascendente para la vida pública. Mira, yo te diría que el Plan B, de lo que ocurra con el Plan B, se va a decidir el futuro de México Sí. en el 23, pero Sí. sobre todo en el 24 Sí. y de ahí para adelante. Sí, y no estás exagerando, porque si se mantiene este Plan B, si ya de por sí en este momento podemos creer que el 24 puede ganar Morena, con este Plan B ganaría
necesariamente Sí, que Morena. para eso Seguro. está hecho. Así es. Fue hecho Está hecho ahí. Para eso, fue así es. hecho para eso, ¿no? Y entonces es tan trascendente, no solamente para el 24, sino para el 30, para el 36 y para lo que viene. Por eso es muy importante que tengamos un gran éxito de los ciudadanos Sí. el 26 de febrero para llenar el Zócalo, Sí. pintar el Zócalo de rosa y que los ministros de la Corte nos escuchen a los ciudadanos. Es la voz de los ciudadanos. Hace un momento yo escuchaba a alguien que decía, no, es que los ministros de la Corte no quieren oír gritos, lo que quieren son argumentos. Pues una cosa, la razón por la cual el presidente no ganó en la imposición de Yasmín Esquivel para la presidencia de la Corte fue gracias a la presión social. Así es. Fue gracias así a la es, presión social. sin duda. Cada vez es más importante la presión de la ciudadanía para obligar a quienes tienen cargos gubernamentales a tomar decisiones a favor de la ley y sobre todo a favor del país. Absolutamente de acuerdo contigo. Entonces yo creo que va a ser muy importante, hay que llenarlo. Yo no sé Vamos. qué hacer, yo voy a estar en Los Ángeles.